Vamos a ver al senador Iván Cepeda enfrentando el interrogatorio por parte del abogado principal de Álvaro Uribe, el señor Jaime Granados, que es este abogado experto en tácticas dilatorias y no solo eso, también es experto en formular, estructurar preguntas que requieren de una explicación y que también entendemos por qué este abogado escoge los interrogatorios cerrados, donde el testigo únicamente puede contestar sí y no, a menos que el abogado permita que él dé una explicación. Y casualmente, estas preguntas terminan siendo titulares amarillistas de los medios de comunicación tradicionales y casualmente terminan favoreciendo y limpiándole la cara al patrón. Y seamos sinceros, los seguidores de este patrón son personas que únicamente leen los titulares y no leen los documentos, no ven los juicios, no ven videos, no se informan absolutamente nada y son engañados. Por eso es que yo digo que en este juicio contra Álvaro Uribe Vélez hay dos verdades. La verdad de quienes estamos viendo todos los días los juicios de 9 a 10 horas y la verdad, entre comillas, que están implantando estos medios de comunicación. Pero bueno, entonces vamos a comenzar viendo cómo fue este interrogatorio. Escuchen. Entre esa fecha de la entrevista de Pablo Hernán Sierra en agosto del 2011 y el 16 de septiembre del 2011, cuando usted se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve, ¿tuvo algún tipo de comunicación con él vía telefónica o por otra vía? ¿Con Juan Guillermo Monsalve? Antes de rendir la entrevista el 16 de septiembre del 2011. Lo conocí en la cárcel de Cómbita el día de la entrevista. Hasta donde ¿Usted tenía conocimiento en esa época, agosto, septiembre del 2011, de que Pablo Hernán Sierra García tuviera contacto o trabara contacto con Juan Guillermo Monsalve? ¿De que tuvieran alguna relación? ¿Usted tuvo conocimiento en esa época de esa circunstancia? Sí. La declaración que usted le recibió a Juan Guillermo Monsalve también fue grabada, ¿cierto? Sí. ¿Fue grabada por petición de Juan Guillermo Monsalve o iniciativa suya? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos? Como lo he dicho aquí en esta audiencia y lo he dicho en otras declaraciones, fue una petición de Juan Guillermo Monsalve. Y ante esa petición de Juan Guillermo Monsalve, no hubo nada a cambio para que se hiciera esa grabación, ¿cierto? No. Cuéntele usted, por favor, ¿por qué razón? Entonces, el 13 de septiembre del 2011, 3 días antes de que se diera esa visita, que fue cuando usted conoció a Juan Guillermo Monsalve, usted estaba dirigiendo una petición al fiscal general de la Nación para que se favoreciera a Juan Guillermo Monsalve. No recuerdo haber hecho una petición en ese sentido, pero una vez que visité al señor Pablo Hernán Sierra y que me enteré de la situación de riesgo del señor Pablo Hernán Sierra, probablemente también hice algún tipo de solicitud con relación al señor Monsalve. O sea, usted hizo una solicitud de alguien que no conocía justo antes de visitarlo para obtener de él una declaración que también iba a ser grabada y que también iba a ser utilizada con fines de desprestigio del expresidente Rodríguez Vélez, ¿cierto? No. O sea, que esa recomendación, esa intervención, esa solicitud de traslado de Juan Guillermo Monsalve, presentada 3 días antes de que usted lo conociera, cayó del cielo, ¿cierto? No, la hizo el señor Pablo Hernán Sierra, seguramente. Pero no la hizo. ¿Perdón? Pero no la hizo. ¿Yo? ¿No la hice? No, ¿O sí seguramente el señor, a lo que me refiero es que al señor Pablo Hernán Sierra seguramente la formuló en su entrevista conmigo y yo la formulé. Usted formula recomendaciones ante las autoridades de personas que no conoce. No, cuando personas están en situación de riesgo y dicen cosas... ¿Sí o no? Usted lo hace, usted acostumbra a hacerlo. Cuando personas que están en riesgo y dicen cosas importantes, lo hago, sí señor. Usted acostumbra a hacerlo, usted acostumbra a recomendar a personas que no conoce, muy bien. No, no recomiendo, hago gestiones de seguridad. Como petición de traslado, que es una forma de favorecer a cualquier persona, ¿cierto? No, bueno, simplemente garantizar su vida. ¿No es ningún favorecimiento a una persona que la trasladen de un sitio de reclusión por intervención suya? Si es una persona que está en alto riesgo, no es un favorecimiento, es una acción para proteger su vida. Humanitaria, sí, ya sabemos que usted lo que no humanitaria, dije para proteger su vida. Senador Cepeda, dígame sí o no,
que usted le entregó la versión completa de la entrevista rendida por Juan Guillermo Monsalve a los medios de comunicación. No recuerdo haberlo hecho, pero sí lo publiqué en las redes sociales. ¿Antes o después de entregarle a la Fiscalía? Creo que en el momento en que lo entregué a la Fiscalía. Concomitante, al mismo tiempo. Es posible que haya sido simultáneo. Usted pidió el 12 de octubre del 2011 al INPEC que Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve fueran recluidos en el mismo establecimiento carcelario, ¿sí o no? Sí. Vea, 13 de septiembre del 2011, un mes más o menos después de la entrevista con Pablo Hernán Sierra, sin conocer a Juan Guillermo Monsalve, pide el cambio de lugar de reclusión de Juan Guillermo Monsalve. Y el 12 de octubre del 2011, después de la entrevista ya con Juan Guillermo Monsalve el 16 de septiembre, además le pide INPEC que ellos dos que rindieron entrevistas que usted le dio difusión ante los medios de comunicación, además estén juntos. ¿Cierto? Sí. Después de haber puesto en conocimiento de la Fiscalía esos videos y también de los medios de comunicación, como hemos visto, parcial o totalmente, de Pablo Hernán Sierra y de Juan Guillermo Monsalve, usted se presentó en constitución de parte civil bajo la figura de actor popular. Así usted lo narró acá, en contra de los hermanos Uribe Vélez. ¿Sí o no? Sí. Estas investigaciones, usted continúa vinculado a ellas como actor popular. Así es. Por tanto, conoce el estado en que se encuentran, ¿cierto? Tengo conocimiento, sí. Y ese estado que se encuentran es, sí o no, de investigación preliminar. Así es. Es decir, que luego de más de una década están en investigación preliminar, ¿correcto? Siendo usted actor popular. Han sido ¿cierto? declarados, como lo señalé esta mañana, crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad pues, no tienen ningún afán de ser investigados y de ser esclarecidas. Y las responsabilidades y también las no responsabilidades. Y por eso se puede mantener ad infinitum. Bueno, no creo que un crimen de lesa humanidad sea algo banal. Entonces, tenemos que más de una década y siguen preliminares. En estas investigaciones preliminares, donde usted actúa como actor popular, aparece como representante de la parte civil el abogado José Humberto Torres. En algún momento debió serlo, hoy ya no lo es, o probablemente, no sé si represente alguna de las partes que está, dado que es un caso complejo. Okay. En mi caso particular... La respuesta era simplemente si sí o no requiere explicaciones. Represento a las víctimas de la masacre o las masacres de San Roque. Senador, le estoy preguntando, le ruego que conteste. Este no es una vitrina para hablar de otros temas. Le pregunto si en esas investigaciones la doctora Gloria Amparo Silva Tovar fue su apoderada suplente, ¿sí o no? Sí. La doctora Gloria Amparo Silva Tovar, para la época en que fue su apoderada suplente dentro de estas investigaciones, ¿pertenecía o no al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos? Así es. Dentro de estas investigaciones, la doctora Gloria Amparo Silva Tovar, además de pertenecer, hacía expresa de referencia a esas circunstancias, ¿cierto? La publicitaba, me refiero. ¿Tiene conocimiento de ello? No sabría decirle, no conozco la vida profesional en su integridad de la doctora Silva. Okay. En la primera visita que le hizo usted a Juan Guillermo Monsalve, narró que lo había acompañado el señor Franklin Castañeda. ¿Cierto, no? Sí. Y que cuando usted hizo esa visita, acompañado de Franklin Castañeda, que era en esa época el presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, ¿usted sabía si el señor Juan Guillermo Monsalve era un preso político? No. ¿No sabía? No, sencillamente tenía la connotación de ser una persona que no entra en esa categoría. Okay. O sea, no es un preso político. Muy bien. Después de hacer esta visita a Juan Guillermo Monsalve, en esa época, 16 de septiembre de 2011, se volvió a reunirse con la abogada Mercedes Arroyave, ¿cierto? Así es.
Y la doctora Mercedes Arroyave le habló de otras personas que estaban recluidas en Cómbita, ¿cierto? Sí, Y esas personas, finalmente, usted en compañía de ella fue a visitarlas, ¿cierto? en compañía de ella, ¿me repite, perdón? Usted en compañía de Mercedes Arroyave visitó a estas clientes que tenía la doctora Mercedes Arroyave en Cómbita, ¿no es Sí, cierto? Okay. ¿Supo usted entonces si la abogada Mercedes Arroyave estaba ofreciendo potenciales testigos, según ella, que eran sus clientes, para que declarasen en contra de los hermanos Uribe Vélez? no, no tuve conocimiento de esos ofrecimientos. Cuando se reunió con la abogada Mercedes Arroyave en Cómbita y se entrevistó con los clientes de ella en ese lugar, lo acompañó también en esa ocasión el señor Franklin Castañeda. Así es. No, perdón, en esa visita estuvimos, me disculpa, estuvimos presentes Mercedes Arroyave y yo, No estuvo Gloria Amparo Silva Tobar, tampoco, hasta donde recuerdo no. pero en algunas visitas sí estuvo ella, ¿no? ¿Cierto? En otras visitas. Conmigo no, hasta donde recuerdo. Bueno, ok. Pero usted bien ha Y dicho, en ella esa, era parte del Comité de Solidaridad. sí, usted ya la contestó. Usted, cuando visitó a Juan Guillermo Monsalve, trabó luego conocimiento, según relató acá, con miembros de la familia de Juan Guillermo Monsalve, ¿cierto? Sí, Y eso implicó reuniones con ellos, dos. ¿cierto? Todas reuniones con ellos. Alguna de ellas ocurrió en el año 2012, ¿cierto? Sí, creo que fue en esa época. Y también usted relató que había conocido al señor padre, la señora madre y a una hermana de Juan Guillermo Monsalve, ¿correcto? Así es. ¿Usted conoció al hermano de Juan Guillermo Monsalve? No, No. Ok. Y en esas reuniones que tuvo usted con la familia de Juan Guillermo Monsalve, ¿estuvieron presentes miembros de el Comité de Solidaridad con Presos Políticos? ¿Sí o no? como lo dije esta mañana en la segunda reunión. En la primera, no. En la segunda, sí, ¿correcto? Así es. Okay. En esa segunda reunión, concretamente fue Franklin Castañeda el que estuvo presente. Así es. Y también estuvo Gloria Amparo Silva Tobar, ¿cierto? Es posible, no tengo en este momento en la memoria registrado el hecho. Y usted también narró que le habían dado un apoyo económico a la familia de Monsalve Pineda. Así es. ¿Usted recuerda el valor de ese apoyo económico? ¿Cuánto ascendió? No, ¿No es cierto que ascendió a una suma aproximada de 12 millones de pesos no sabría en la decir. época? No tiene conocimiento de eso, o no lo recuerda. No tuve conocimiento de los No tuvo valores. conocimiento. Tuvo conocimiento del apoyo económico, pero no de la cuantía. Correcto. Okay. Y Lo que sí puedo decir es que era para modalidades de desplazamiento. La pregunta y ya transporte. se la hice, ya la contestó. Cualquier explicación le he dicho, la puede hacer la señora fiscal si así lo desea. No, aquí le ruego conteste lo que le pregunte y nada más, sino lo que le pregunte. Esa entrega de apoyo económico por parte del Comité de Solidaridad con Presos Políticos a la familia de Juan Guillermo Monsalve, ¿fue de conocimiento de Juan Guillermo Monsalve? ¿Sí o no? Sí. ¿Y usted sabe por qué fue el conocimiento de él? ¿Usted se lo contó? ¿Ustedes hablaron de eso? No. ¿Con quién lo habló entonces? Seguramente con su familia. No, usted. ¿Cómo entrabé conocimiento con la familia del señor Monsalve? No. ¿Es eso lo que me preguntan? No, ¿cómo sabe usted que el señor Juan Guillermo Monsalve supo del apoyo económico dado por el Comité de Solidaridad de Presos Bueno, Políticos? es una suposición realmente. Realmente es una suposición. Una suposición diferente. Usted ha relatado que conoció a la señora Yanira Gómez Sarmiento, que tuvo, al parecer, varias reuniones con ella, ¿cierto? Sí. ¿Usted podría precisar a la audiencia la fecha del primer encuentro con Yanira Gómez Sarmiento, que según su relato fue en su apartamento? No puedo precisar la fecha exacta, pero según lo que he podido reconstruir en mi memoria, era entre finales de marzo y comienzos de abril. Senador, usted en este testimonio ha hecho referencias exactas de días del año 2009.
del año 2011, del año 2012, del año 2013, pero le cuesta trabajo acordarse de reuniones del año 2018. Sí, y le puedo explicar por qué. Porque estaba en ese momento en tratamiento quimioterapéutico. Que sin duda es un tema muy grave, pero la pregunta mía es la memoria de hoy. Usted no está en tratamiento, según se percibe. Pero usted entenderá que en la quimioterapia el comportamiento de las personas cambia. Mi énfasis en ese momento era cuidar mi salud. ¿Cómo no? Senador, cuéntame. En esa primera reunión que usted no precisa la fecha exacta, pero ubica entre marzo y abril del 2018, ¿cómo fue que se dio ese encuentro? Porque me imagino que no llegó la señora de Yanira Sarmiento a su casa en paracaídas. Entonces, ¿cómo fue que se dio ese encuentro? Lo narré esta mañana, lo narré en detalle. Señalé que a través de Juan Guillermo Monsalve había entrado en conocimiento con ella. Ella había llegado a mi apartamento, me había comentado cuáles habían sido los últimos hechos en la vida de Juan Guillermo. Disculpe, senador, vamos paso a paso porque me interesa justamente profundizar lo que usted hizo referencia. Paso a paso, usted dice que Juan Guillermo Monsalve fue quien lo puso en contacto con Yanira Gómez Sarmiento, ¿correcto? ¿No es cierto? No sé si él exactamente o si fue ella la que, por iniciativa de Juan Guillermo Monsalve, me localizó. ¿Fue Juan Guillermo Monsalve quien le dijo que recibiera a su esposa o fue ella quien lo ubicó a usted? Para serle franco, no recuerdo cuál fue el orden, pero lo que sí puedo decir es que Juan Guillermo Monsalve tuvo la iniciativa. Y en ese primer contacto que usted ubica entre finales de marzo a principios de abril del 2018, de Yanira Gómez Sarmiento, ¿le entregó algo? No. Después volvió a reunirse también en su apartamento, ¿cierto? Sí. ¿Y alguien estuvo presente en esta reunión? No. Las dos reuniones fueron a solas. ¿En qué momento usted la puso en contacto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos al cual usted siempre recurre? Después de la segunda reunión. Después de la segunda reunión la pone en contacto y hay un tercer encuentro. Sí. Correcto. Y en ese tercer encuentro ya estaba con el apoyo del Comité de Solidaridad, ¿cierto? Creo que ese es el orden de los eventos, sí. Usted ha manifestado que le preocupaba, por supuesto, la seguridad de Juan Guillermo Monsalve. Me imagino que esa misma preocupación la ha tenido con todas las personas que usted ha entrevistado en su tarea como defensor de derechos humanos cuando iba a las cárceles, ¿correcto? Así es. Y usted relató que en el caso particular de Juan Guillermo Monsalve realizó un número de 9 visitas en un espacio que va del 2011 al 2013, ¿correcto? Correcto. ¿Hubo algún otro recluso que tuviese el beneficio de tan constante visita como el señor Juan Guillermo Monsalve? Esta mañana narré el caso del señor Robert Muñoz. Espero que usted lo haya podido escuchar. Entre el año 2012 y el año 2015 me ocupé de su seguridad. Usted lo visitó en 9 ocasiones, ¿cierto? ¿Perdón? Usted lo visitó en 9 ocasiones, ¿cierto? No, pero hice muchas. No, la pregunta fue, ¿a qué otro recluso en Colombia u otros visitó? Si quiere puedo enunciarle otros, claro que sí. En 9 ocasiones al menos. ¿A qué otro? Si quiere puedo entrar a detallar. ¿Existe algún recluso en Colombia que haya recibido 9 visitas distintas con Juan Monsalve? Sí, sí existen. ¿Y quién? Hay prisioneros de las organizaciones armadas con las que se han hecho procesos de negociación. Personas. Es totalmente diferente. Si me permite, respondo. De personas que están rindiendo. Si usted quiere, respondo. Si no, no. Perdón, señora juez. Señora juez, una moción de orden. Sí, doctora. Se le permita que efectivamente ante usted dé la respuesta, porque pues lo está cortando y no le está permitiendo responder esta última pregunta. Solamente en ese sentido, señora juez. Perdón, doctor. Efectivamente, señor defensor, pues en este momento usted ya se salió de la técnica y de la orientación que usted le había ofrecido al testigo para que dijera sí o no
y en el momento en que le fue a responder, pues no se le permitió. Entonces, para que tengamos en cuenta esa situación. Continúe, por favor. Por supuesto, señoría, usted así lo indica. Usted informó a las autoridades judiciales oportunamente el que había ayudado por intermedio del Comité de Solidaridad de Presos Políticos económicamente a la familia del recluso Juan Guillermo Monsalve, ¿sí o no? No, yo no lo ayudé, el Comité de Solidaridad. ¿Usted le informó a la Fiscalía, a la Corte Suprema, a alguien? No. En la declaración ¿Usted? que rendí él, Por favor, senador, quedamos y la señora juez acaba de dar la pues instrucción. entonces la respuesta es Usted sí. responda, Hablé en la ¿sí o declaración no? de eso, por No, supuesto. estamos hablando, y usted sabe muy bien, que no se trata de una versión libre rendida después de una Sí, ampliación de no, denuncia, no es una sino versión libre, de pero le cuando usted lo pido hizo. que me permita responder, porque Ah, veo no, que a la señora fiscal no le es esa podrá la responder posibilidad. sí o no, y ya usted contestó. Dígame, senador, si usted tiene conocimiento que aparezca su nombre vinculado con donaciones al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Esta mañana expliqué esa circunstancia. Y lo que he Le dicho es, pregunto directamente si usted tiene no, conocimiento de que su nombre aparezca relacionado con donaciones al comité, no al no, movimiento de víctimas, no al comité. no, No, ok. En algunas de las reuniones que usted estuvo con la familia Monsalve Pineda, usted relató esta mañana, se habló de la posibilidad de salir del país, que finalmente se desistió de las mismas. La pregunta que le hago es, ¿ese tipo de ofrecimientos usted lo hace a todas las personas que piden ayuda? no hice ¿Sí o no? ofrecimiento. No hice ofrecimiento. no. Ok. O sea, fueron ellos los que lo pidieron, no que usted lo ofreció. ¿Cierto? Sí. Ok, muy bien. Por cierto, las preguntas que le mencioné al comienzo, que son este tipo de preguntas mañosas, para usted darse cuenta cuáles son aquellas donde el abogado de Uribe no permite que el testigo las explique, solamente presiona para que la respuesta sea sí o no, y como ustedes pueden ver, cuando el testigo comienza a dar la explicación, este señor tapa la cámara con su mano, empieza a hablar muy fuerte para que no se escuche lo que está diciendo el testigo. Bueno, esas son las preguntas mañosas. Y otra cosa, acá durante este interrogatorio se tocó un tema sobre unas investigaciones preliminares de unas masacres que no han avanzado como en 10 años o más de 10 años, donde el senador Iván Cepeda funge como actor popular y que el abogado de Uribe lo hace ver como algo que no tiene interés en ser avanzado. Bueno, aquí lo que nos está quedando claro es que la justicia colombiana precisamente no avanza procesos donde están involucrados políticos de mucho poder, pero que esas masacres ya fueron condenadas por entes internacionales como crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahí lo dejo. Ahora vamos aquí a dar un respiro. Soltamos el aire y continuamos viendo este interrogatorio. Como consecuencia de esa circunstancia, usted narró que había intercedido para un traslado del señor Juan Monsalve de Cómbita a La Picota, ¿es cierto? Así es. Es decir, que sin su intervención, ese traslado no se hubiera dado, ¿correcto? No sabría decirlo. Pero se debió a su intervención, ¿cierto? Sí, pero no sé si la relación es causa-efecto. Sí, muy bien. El señor Juan Monsalve, antes del atentado, le había pedido que le ayudara a construir un traslado a La Picota. No recuerdo esa circunstancia en particular, pero lo que sí puedo decir es que en todo caso el señor La Monsalve estaba... no, senador, como usted ya sabe, entonces cualquier explicación a la fiscalía se la puede dar, no faltaba. Cuéntenos, senador, si en algún momento usted intercedió, sí o no, para que le colocaran una nevera al recluso Juan Guillermo Monsalve. Sí, ¿Usted intercedió para que el recluso Juan Monsalve tuviese un teléfono con WhatsApp para comunicarse con usted? no, hasta donde recuerdo no. Usted que ha ido a tantas cárceles y conoce bastante ese tema, como usted lo narró en el primer día de su testimonio, 10 de febrero, podrá decirnos si le está permitido a los reclusos tener teléfono celular con WhatsApp. No, Entonces, cuando usted se comunicaba con él por esa vía, ¿puso en conocimiento de autoridades esa irregularidad? sí, De que él estaba utilizando un teléfono celular. sí, Y lo informé en varios documentos, derechos de petición y otros, incluso ante la propia Corte Suprema. ¿Y qué resultado se generó de esas irregularidades, de esos privilegios que tenía Juan Guillermo Monsalve? ¿Usted se enteró cuál fue el resultado de esas gestiones? No. Ah.
Usted también ha relatado que supo por Guaidó Monsalve que había llegado al sitio donde él cocinaba una sustancia que luego se determinó que era tóxica, letal, según decía, ¿no? Alta toxicidad. ¿Se pudo establecer, usted tiene conocimiento, cómo llegó esa sustancia a ese lugar? No, pero fue denunciado el hecho. La pregunta es si se pudo establecer solamente. No sé en qué está la investigación. Okay. ¿Y usted pudo establecer, entonces, si tenía relación o no con Guaidó Monsalve? Él lo denunció, él lo halló y yo puse en conocimiento a las autoridades. La respuesta es si usted se pudo establecer, usted tiene conocimiento de la relación con Guaidó Monsalve de esa sustancia. Es que no había más reclusos que compartieran ahí, no había más reclusos, era él solamente, ¿cierto? Él lo denunció. No, no había más reclusos con él, él era el único. Él denunció el hecho. La pregunta es sí o no, ¿había más reclusos con él o él era el único? No, dije que él denunció el hecho. Eso lo sabemos, la pregunta no es esa, es si había más reclusos. En la cárcel, por supuesto. No, con él. No conozco exactamente cuál era su situación en ese momento en cuanto a los espacios que él compartía o no. ¿Sabe o no sabe? Ya le acabo de decir, no sabe si compartía otros espacios en ese momento. Muy bien. Usted también narró que intervino para evitar que lo trasladaran a la cárcel de Valledupar, la temible Tramacúa, ¿cierto? Bueno, si usted quiere ironizarlo de temible, pues sí, es una cárcel terrible. Usted hizo referencia a que era una cárcel. Sí, es una cárcel infrahumana, si a eso se refiere. Exacto, muy bien. Entonces, usted intervino para evitar ese traslado, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo hizo para evitarlo? No, simplemente envié una solicitud en ese sentido. No he dicho que lo logré, dije que hice una gestión. Y esa gestión fue llamada al director del INPEC, ¿cierto? Muy probablemente, no recuerdo si fue exactamente esa. Exacto. Año Pero 2017 fue eso, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Fue en el año 2017, ¿no es verdad? Esa gestión. Hasta donde recuerdo, sí. Y ese año usted ya era senador de la República, ¿cierto? Sí. Con un papel importante en los temas del proceso de paz de la administración del presidente Juan Manuel Santos, ¿cierto? Así es. Exacto. Y por tanto, un director del INPEC que recibe una llamada tuya, pues es como si lo llame cualquier persona. Objeción, su señoría. Perdón, porque no le dejo ni contestar. Es una pregunta especulativa, señora juez, para que el señor defensor, si desea que la responda el testigo, la reformule. Muchas gracias. Hay lugar a la objeción, señor defensor, para que la reformule. La retiro, señoría, no hay ningún problema. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó en su lugar de reclusión al señor Juan Guillermo Monsalve? Como lo dije esta mañana, hasta donde recuerdo, eso debió ocurrir hasta el año 2013. ¿No recuerda la fecha, al mes aproximado, por lo menos, con esa memoria que usted... Recuerdo que fue aproximadamente al mediados del mes del año 2013, perdón. Pero puede ser que me equivoquen meses más, meses menos. Ok. Pero siguió manteniendo comunicación telefónica con él, vía WhatsApp también con él. ¿Y esas comunicaciones con él hasta qué momento se mantuvieron o siguen todavía? No, ocurrieron hasta, como lo he podido aquí señalar, los primeros meses del año 2018. Precisemos y detengámonos en esos primeros meses del 2018. Usted ha relatado que tuvo una comunicación, recibió una comunicación de parte a su teléfono celular, uno de los dos que tenía en esa época, de Juan Guillermo Monsalve, 21 de febrero de 2018. Correcto, ¿cierto? Así es. Y luego tuvo otra el 22 de febrero del 2018 también. Y esas comunicaciones que fueron vía WhatsApp, esas comunicaciones eran comunicaciones en donde existía un intercambio de información o eran unidireccionales. Unidireccionales en términos de que fue él que me dirigió la información. O sea, usted no respondió a lo que él informó. Como dije en el interrogatorio de la señora fiscal, la respuesta que di fue entregada a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es clara y enfática. ¿Usted sí o no le respondió a Juan Guillermo Monsalve las comunicaciones que él vio? Okay. Y esa respuesta, ¿cómo quedó
documentada, fue una telefónica, fue vía WhatsApp, fue correo Un electrónico. oficio que dirigió el doctor Reinaldo Villalba a la Corte Suprema No, de al Justicia. señor Juan Guillermo Monsalve, ¿usted cómo le contestó? Dijo que sí, ¿cómo le contestó? A él. Cuando él escribió. Por esa misma vía, llamó. seguramente. Por el WhatsApp, correcto. WhatsApp que usted no conservó, ¿cierto? He dicho que todas las comunicaciones relevantes y otras que pueden no serlo han sido entregadas a la justicia. ¿Usted conservó esas comunicaciones? Entregué mis comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia. Senador, ¿es cierto o no que usted borró las comunicaciones de ese día, 21 de febrero de 2018, y del 21 de febrero de 2018 No es con el señor Juan Guillermo Monsalve? ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto. Muy bien, muy bien. Usted relató esta mañana tarde que tuvo conocimiento del traslado a la casa fiscal de Juan Guillermo Monsalve por qué vía. ¿Pero dijo No él? sabría ¿Se lo dijo decir la Yanira? fecha ¿Se lo dijo? exactamente. Bien. No tuve conocimiento de la fecha. ¿Pero por qué vía obtuvo ese conocimiento en una fecha no determinada? Dentro de los procedimientos que se dieron en el proceso de investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia. O sea, usted no tuvo nada que ver con este envío a la casa fiscal, ¿no es cierto? Fue la Corte Suprema de Justicia la que tomó la decisión. O sea, usted no intervino, no habló con los magistrados, no se dirigió a las autoridades penitenciarias ni a nadie más, ¿cierto? He dicho que formulé numerosas peticiones. No, en este tema concreto, el traslado a la casa Numerosas. fiscal de marzo a abril del 2018, ¿usted intervino, sí o no? Sí, mi interés era salvar la vida de Monsalve. Okay, muy bien. Entonces sí, perfecto. Y sí también usted cruzó mensajes con Monsalve en el 21 y 22 de febrero. ¿Y después del 22 de febrero volvió a cruzar mensajes con Monsalve? Es posible, pero no lo tengo presente. Ok. Pero en todo caso, todas estas comunicaciones usted las aportó, ¿cierto? Aporté todas las comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia. Todas. Y usted no las borró. Muy bien. Sé que muchos van a preguntar que por qué se permite que pues, un abogado, algunas veces, como el abogado Uribe, algunas veces, se sobrelimite y pareciera que es como grosero. Bueno, les digo que es que eso se permite durante el juicio. Lo que sucede es que, como en todo, hay una delgada línea entre lo que se permite y lo que no se permite. Obviamente, este abogado está a milímetros de pasar a lo que no se permite, pero está por encima de la línea. O sea, está por encima de lo que se permite. Rara vez se sobrelimita, lo pasa, es donde interviene la fiscal para una objeción, una moción de orden, algo para corregir lo que está haciendo este señor. Pero hasta el momento, la justicia colombiana permite que un interrogatorio sea llevado de esta forma, que no nos gusta, porque obviamente parece que eso no es moral, pero bueno, cuando hay plata de por medio, la ética y moral, a esta gente le vale. Bueno. Ahora sí, vamos a continuar con el juicio. Escuchemos la última parte. Usted ha mencionado que dentro de su tarea como parlamentario, pues están también a hacer debates de control político. Y justamente uno de esos debates de control político fue uno que usted desarrolló en el año 2014, en donde usted señaló al doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, en ese momento todavía no era senador, o mejor, ya era senador, corrijo, como una persona que había sido miembro de la junta directiva de una empresa de Luis Carlos Molina Yepes, que estaba vinculado con ese magnicidio del gran periodista Guillermo Cano. ¿Es cierto? Sí. Objeción, su señoría, no fue parte del directo. Fue parte del directo del control político que lo hizo mención expresa el senador. Ya contestó, por eso no le voy a dar trámite a la objeción. Continúe, señor defensor. Gracias. Usted también ha dicho, senador, que los señores Gallón y Henao eran socios comerciales de los hermanos Uribe Vélez, ¿cierto? Sí. Dígale, por favor, a esta audiencia si usted tiene conocimiento directo y personal sobre esas supuestas relaciones comerciales entre los señores Gallón y Henao y los hermanos Álvaro y Uribe Vélez. Explique directo y... ¿Qué más dijo, perdón? Directo y personal. Cuando uno personal. habla en un Explique, juicio, por favor, esa... directo y personal. Explique, por favor, esa afirmación. Objeción, su señoría. Objeción, su señoría. La de la señora fiscal era que el testigo está solicitando que le aclare en qué o a qué hace mención de conocimiento directo y personal. Le estaba diciendo su señoría
al testigo que constituye principios personales que a uno le conste que uno ha estado presente cuando ocurre el evento que relata. Compró un árbol, un carro, una finca, lo que sea. Ese testigo, no que le cuenten, que le han dicho, o que haya visto documentos que de pronto no reflejan una realidad o que esté incompleto, sino le consta o no le consta. Perdón, su señoría. Está argumentando la pregunta, es decir, para que No, le estoy diga explicando sí o porque no. el testigo preguntó que quería saber en qué contexto significa personal directo, que es Gracias, claro, querido. personal directo. Fue por eso que lo que hice esa argumentación a petición del testigo para aclarárselo y que él pudiera contestar sin equívocos. Sí me constan las evidencias que presenté en el debate, por supuesto. No, me refiero que si a usted le consta esa circunstancia. ¿Usted fue testigo de esa circunstancia? No. ¿Cierto? De los documentos que presenté, sí. No, pero usted De no los, es testigo de documentos. de los testimonios que escuché, sí. De los hechos. De los hechos. No, los hechos no, pero los testimonios sí. A eso iba la pregunta. Cuéntame, senador, si usted para los años 1983 a 1996 estuvo visitando la hacienda Guacharacas. No. A usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. Usted, visité la hacienda Guacharacas por después. supuesto, senador, usted sabe muy bien cuáles son las reglas. Ya contestó y no le formularon nueva pregunta. Después la fiscalía, si quiere, le puede preguntar. Senador, usted ha dicho que su interés es la verdad. Lo ha dicho claramente. Entonces, dígame, siendo así, que ese es su interés, la verdad, a usted le consta, tiene conocimiento directo y personal que haya habido alguna participación del senador, expresidente y senador Uribe Vélez y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro. No. Senador, usted hoy hizo una referencia muy sentida, por supuesto, explicable en su condición de víctima del terrible asesinato de su señor padre. Todos los que han sufrido la pérdida de un ser querido, y más el padre, pues están en una condición que nadie envidia, por el contrario, sumamente dolorosa. El señor expresidente Álvaro Uribe Vélez también sufrió el asesinato de su señor padre. A su hermano Santiago casi muere en el mismo episodio. Y el dolor es comprensible, pero yo quiero preguntarle, senador, y después de escuchar todas esas manifestaciones que usted hizo en contra de Álvaro Uribe Vélez, es verdad, es cierto, es evidente que usted tiene una profunda animadversión en contra de él. ¿Es cierto? No. No, ok. No. Sí escucharon el tipo de pregunta que utilizó este abogado, que la artimaña que tiene. Porque noten cómo es. A usted le consta directo y personal que ocurrió tal evento o tal hecho. Obviamente la respuesta es a eso no. Así como yo te puedo preguntar a ti te consta directo y personal que yo nací. O sea, tú estuviste en mi nacimiento, ¿verdad que no? Te toca contestar que no. Pero más sin embargo yo sí nací. Y esta pregunta fue tomada por diversos medios de comunicación tradicionales y, mejor dicho, la replicaron por todas partes de que no le constaba de que Uribe estuviera allá, y la repitieron y la repitieron. Y recordemos que estos medios de comunicación utilizan mucho ese método: repetir, 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 así sea una mentira, hasta convertir la verdad en la opinión pública, que es lavándole la cara a ya sabemos quién. Entonces voy a seguir subiendo contenido del juicio. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.